hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien en su casita y que lo hayan pasado bien en Navidad con sus familias. Bueno, vamos a cantar unos últimos villancicos, el último domingo del año. Así que para que puedan seguirnos con las letritas que van a estar puestas abajo en los comentarios y puedan cantar con nosotros en su casita. Ya, vamos a orar antes para comenzar. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día que nos has permitido, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Señor. Antes que todo queremos pedirte perdón por nuestras faltas, Señor, por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites estos tiempos, Señor, y esta fecha, Señor, para poder recordar, Señor, que tú viniste a salvarnos, Señor, que tú moriste por nosotros también, Señor, y gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel en todo este tiempo, Señor. Queremos, Señor, en este nuevo año volver a comenzar siempre contigo, Señor, y no desviarnos, Señor. Queremos creer en tu sacrificio, Señor. Queremos creer en todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, para no apartarnos, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, y gracias, Señor, porque tú has estado en todo, Señor, con nosotros a pesar de este año difícil, a pesar de todas las cosas que han pasado, Señor, en las familias tal vez. No sabemos, Señor, las necesidades de cada uno, Señor, pero tú conoces el corazón, Señor, y tú puedes, y creemos, Señor, que tú puedes cambiar vidas, restaurar vidas, Señor, y te pedimos, Señor, que podamos aferrarnos a eso cada día, Señor, para poder estar siempre dentro de tu voluntad, Señor, y Señor, para poder estar atentos a cuando tú nos llames, Señor, también a tu presencia. Gracias, Padre, Señor, queremos cantarte con el corazón, con gozo y con gratitud, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El cielo se viste de gala.
noche que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar los ángeles lo anuncian, oh noche divina nació el Salvador. Nos libertó, rompió nuestras cadenas, su ley, su amor y su paz se nos dio. Nos enseñó a amarnos uno al otro, y en su nombre ya no hay más opresión. Con gratitud traemos alabanza, la gloria y el poder son del Señor. Hoy adorar los ángeles lo anuncian, oh noche divina nació el Salvador. Hoy adorar, postrados adoren, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació Cristo el Señor. Oh ven Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera ansiosa al Hijo de Dios. Cantad, cantad con gozo Israel, vendrá a ti muy pronto Emmanuel. Oh, ven
disipa toda la oscuridad, y de la muerte danos libertad. Cantad, cantad con gozo Israel, vendrá a ti muy pronto Emmanuel. Cantad, cantad con gozo Israel, vendrá a ti muy pronto Emmanuel. Buenos días, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes en este último domingo del año 2020. Ya se nos va el año, se nos fue ya el año. Así que ha sido un año complicado, difícil, pero un año también de la fidelidad pura de Dios mostrada hacia sus hijos. Yo no sé si usted puede coincidir este pensamiento conmigo, pero yo puedo decir que Dios es fiel, Él permanece fiel. Él nos ha enseñado durante este año la verdadera realidad que eso significa de estar tiempo con Dios, en comunión con Dios. Yo les quiero pedir esta mañana que podamos orar a Dios, que nos encomendemos a Él esta mañana, antes de pasar a leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Les parece? Así que les voy a pedir por favor ahí con sus familias, en sus respectivos hogares, que puedan ustedes unirse y vamos juntos a orar a Dios. Señor, gracias te damos esta mañana por darnos el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, estar juntos nuevamente como congregación a través de este medio. Gracias te damos, Dios, porque todavía, Señor, podemos tener esta comunión contigo, Señor, y podemos también como iglesia, como congregación, orar y clamar a ti, Señor. Yo te doy gracias de manera especial por todas las familias aquí reunidas, representadas, por todos los matrimonios que hay, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas cada familia, cada hogar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas mostrando tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor, cumpliendo tus promesas cada día, haciéndote real en nuestras vidas, Señor, manifestando tu amor en nosotros. Te quiero pedir de manera especial, Señor, por todos mis hermanos que están padeciendo dificultades, aflicciones, enfermedades o tal vez, Señor, ciertas preocupaciones o temores, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú manifestando tu poder en sus vidas, que seas tú, Señor, manifestando tu gracia, tu compañía por sobre todas las cosas, Señor. Yo te quiero pedir esta mañana de manera especial por la mamá de nuestro hermano Fernando Irarrázaval. Te pido por ella, Señor, que ella te pueda conocer o que ella pueda estar en comunión contigo. Te pido, Señor, que seas tú manifestando tu poder, tu compañía a ella, Señor. Te pido, Señor, también por aquellos que están padeciendo tristeza, Señor, por estas fechas, Señor, que son tan sensibles, Señor, en donde se hace más notoria, Señor, la pérdida de un ser querido. Yo te pido, Señor, que tú puedas llenar ese vacío, Señor. Que tú puedas, Señor, poner esa esperanza que el creyente tiene en ti, Señor, que algún día nos vamos a ver. Porque tu palabra dice que tú eres Dios poderoso y que tú nos guías aún más allá de la muerte, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellos que tienen temores de lo que pueda suceder en el futuro con todo este rebrote de la pandemia, del virus, Señor. Señor, sabemos, Dios, que nuestra esperanza está en ti, nuestra convicción, nuestra seguridad, nuestra confianza está en ti y no en la solución que el hombre pueda dar, Señor. Es por eso que esta mañana, Señor, rogamos, Dios mío, que en primer lugar nos perdones de todos nuestros pecados y que seas tú, Señor, dándonos esa convicción y seguridad
que te manifiestes a nuestras vidas de una manera sobrenatural. Que nos des, Señor, ese ánimo, ese deseo de poder estudiar y meditar en tu palabra y recibir de ella la paz, el consuelo y por sobre todo la esperanza que algún día vamos a estar contigo en la eternidad. Oramos esta mañana por tu palabra y te pedimos, Dios, que nos enseñes, nos instruyas, abras nuestro corazón y nuestra mente para recibir la fiel enseñanza de tu palabra. Lo pedimos todo, Señor, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces vamos a ir de inmediato a abrir sus Biblias. Por favor, les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 2. A partir del versículo 21 en adelante vamos a mirar aquí lo que sucedió después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar aquí en estos versículos el impacto que provocó el nacimiento de Jesús en medio del pueblo y también en el templo. Y cómo vamos a ver también cómo algunos de los que estaban guiados por el Espíritu, de los que estaban conectados en comunión con Dios, se pudieron dar cuenta que el Salvador del mundo había nacido entre nosotros. Entonces vamos a mirar de manera inmediata, entonces vamos a leer para entender el contexto aquí y que la palabra de Dios pueda quedar en nuestra mente. Así que vamos a mirar entonces en Lucas capítulo 2, a partir del versículo 21 al versículo 38. Dice así: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, nosotros vemos que este capítulo 2 de Lucas, como ya miramos los primeros versículos, nos daba detalles acerca del nacimiento de Jesús y del impacto, como decía, que esto provocó a su alrededor. Vemos nosotros aquí cómo los ángeles del Señor fueron enviados y cómo los ángeles se presentaron a gente muy humilde de corazón, gente pobre, gente sin esperanza, gente incluso rechazada por la sociedad, como lo fueron los pastores de ovejas. Y cómo Dios también envió a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él naciera entre los pobres, viviera entre los pobres y humildes de corazón. Todos los orgullosos y soberbios que había en la época, que tenían sus propios planes religiosamente, nunca se dieron cuenta, con todo su conocimiento y su sabiduría, nunca se dieron cuenta que el gran Dios vino a nacer entre los humildes, en forma humilde, para darnos vida, para darnos paz, para darnos esperanza.
La otra cosa que nosotros observamos aquí en el caso puntual de los pastores a modo de introducción, cuando los ángeles se presentaron a los pastores de ovejas, ya no fueron los mismos pastores de ovejas, sino que ellos, emocionados, ellos impactados y sorprendidos por la gran revelación, por la gran noticia que se les había dado, cambió su vida y ellos fueron y avisaron y comenzaron a compartir con sus familias que el gran Dios, el Salvador, había nacido entre nosotros, el nacimiento del Mesías, y cómo ellos fueron testigos de su nacimiento. Así que, después de este gran impacto, de esta gran noticia, de este gran revuelo que se dio ahí en Belén específicamente, viene ahora el cumplimiento. Jesús no solamente vino a nacer entre los pobres, Jesús no solamente vino a nacer entre los hombres, Jesús no solamente se hizo hombre para estar entre nosotros, sino que también Jesús vino a cumplir la ley. Vino a cumplir la ley a cabalidad. Y miramos aquí que la segunda parte o el segundo proceso de que tenía que hacer Jesús era ser presentado en el templo conforme y de acuerdo, dice, a la ley judía. Así que el versículo 21 que ya leímos dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, dice, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces la ley de Moisés decía claramente que después del 8º día de nacido, el varón debía circuncidarse, que era una señal de purificación dada en el Antiguo Testamento y que era también una señal del pacto, dice, con Dios. Ahora, Jesús se somete a esta ley, cumpliendo así estas profecías del Antiguo Testamento, pero también nosotros miramos y vemos que este pacto, esta circuncisión, si bien es cierto, era algo muy doloroso y de pequeño Jesús comenzó a sentir también primero el rechazo, la persecución y también el dolor. Ahora, el apóstol Pablo, cuando él escribe su carta a los Corintios, habla acerca de esto, del cumplimiento de Jesús a la ley. Y Pablo dice de que Jesús no solamente nació entre los pobres, nació entre los humildes, viviendo a temprana edad el dolor, el rechazo y la persecución. Pues Pablo dice, resume todo eso, y Pablo dice que al que no conoció pecado, dice, refiriéndose a Jesús, por nosotros, dice, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nosotros vemos y miramos que Jesús nos amó desde antes de nacer, desde antes de conocernos. Ya Dios nos amó. Y su amor se hizo patente y se hizo claro, dice, que en Él estuvo dispuesto a pagar un alto precio por cada uno de nosotros. Otro detalle importante que nosotros vemos aquí, que cumplidos los 8 días, dice, para circuncidar al niño, le pusieron, dice, por nombre Jesús. O sea, la otra cosa importante que nosotros vemos aquí es, desde el punto de vista de José y María, los padres adoptivos de nuestro Señor Jesucristo, la obediencia. José y María fueron obedientes porque el ángel les había dicho, que le había dicho a María que el santo ser que iban a nacer iba a llevar el nombre Jesús. Jesús. Y también el ángel en el libro de Mateo también le habla a José y le dice que el santo ser que María iba a tener también le debía poner el nombre Jesús. Lo que indica que no solamente fue circuncidado Jesús, sino que también le pusieron el nombre que Dios había dispuesto para él. Lo que quiero rescatar de José y María es la obediencia de sus padres, la obediencia a Dios de sus padres. Ahora, paralelamente a esto, ¿recuerda usted que antes de que Jesús naciera también el ángel se le había aparecido a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista? Ahí no había un acuerdo, sino que Zacarías, el ángel le había dicho que le debía poner por nombre Juan, y cuando Zacarías sale del templo, dice, no podía hablar. Entonces toda la gente que estaba expectante ahí al embarazo de Elizabeth o al niño que había nacido ya, toda la gente le dice, ¿cómo le van a poner al niño? Entonces
ahí hay un desacuerdo, hasta que Juan escribe en una tabla y dice, le van a poner nombre Juan, porque así el ángel le había dicho. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que José y María fueron obedientes a la voz de Dios a sus vidas. Debían ponerle Jesús, que su nombre significa Jehová es salvación. La otra cosa importante que vemos aquí también, que José y María, aparte de ser obedientes, eran muy también rigurosos en cuanto a la tradición, a su tradición judía, porque llevan, dice, al niño al templo, después de haber puesto por nombre Jesús, dice, llevan al niño al templo, dice, el cual fue presentado según sus leyes. Dice el versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, se está refiriendo a José y María, en este caso puntual de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces aquí nosotros vemos claramente en resumen que el Señor Jesucristo cumple las 3 antiguas ceremonias concernientes al nacimiento de un hijo varón en el seno de la familia judía. Número 1, la circuncisión. La circuncisión entonces era el pacto que Dios hizo con Abraham. Esto aparece en detalle en Génesis capítulo 17. Si usted lo quiere corroborar, lea todo Génesis capítulo 17 y ahí aparece el pacto que Jehová hace con Abraham por medio de esta evidencia física, por medio de esta evidencia muy notoria, especialmente para los varones. Número 2, la otra ley que cumple nuestro Señor Jesucristo aquí es la redención del primogénito, según la ley descrita de Moisés aquí en los días de la purificación. Los días de purificación eran 40 días, en donde la mujer, después que había dado a luz, 40 días entonces debía estar en su casa purificándose. Y dentro de esos 40 días, la mujer debía llevar a su hijo, o la pareja debía llevar a su hijo al templo. Entonces, dice la ley de Moisés, claramente aquí, que el hijo varón debía ser consagrado a Dios, presentado a Dios. Éxodo 13:2 dice lo siguiente, conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, era una ley explícita para la nación judía. Entonces, aquí vemos nosotros que nace el primogénito, entonces es de una manera tradicional, de acuerdo a la ley, debía ser presentado a Dios. La mujer debía llevar entonces al templo, después de los 8 días de circuncisión del varón, debía entonces presentarlo delante de Dios. Pero la mujer quedaba impura, dice, debía purificarse durante todo este tiempo en su casa. Esta ley honra a Dios porque claramente es Dios quien da la vida. Dios es quien da la vida a nuestros hijos. Los hijos, entonces, esta ley señala claramente aquí a modo de enseñanza práctica, es que nos enseña a nosotros los padres que los hijos son prestados por Dios. Los hijos le pertenecen a Dios. Dios nos presta nuestros hijos para que nosotros les guiemos, les enseñemos, les capacitemos. Y si bien es cierto, estas leyes son propiamente para el pueblo judío, para la nación judía, de circuncidar, de consagrar, de poder ofrecer a los niños a Dios, de poder presentarlos en el templo, como aplicación práctica para nosotros como iglesia en este tiempo, es presentar a nuestros hijos delante de Dios, instruirlos, guiarlos, enseñarlos, no solamente dándole una cátedra, sino que simplemente también nosotros debemos dar ejemplo de consagración a Dios. El ejemplo habla mucho más que las palabras. Para ser más explícito, las actitudes hablan mucho más que las palabras. La conducta habla mucho más que las palabras. Lo que tú haces por Dios y para Dios habla mucho más que las palabras. Por eso es importante que tú entiendas que nosotros somos referente para nuestros hijos. Insisto en esto, tal vez para nosotros no tiene mucha aplicación la ley judía, lo que para el judío era, pero para nosotros también debemos sacar enseñanzas, de guiar, de enseñar, de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, de presentar a nuestros hijos delante de Dios cada día en oración, orar por ellos todos los días, porque tú no sabes las luchas que ellos tienen y tú no sabes la influencia que ellos tienen
A los hijos no solamente se les trata con autoridad, es decir, alzando la voz o golpeándoles solamente, sino que también a los hijos se les debe enseñar en la palabra de Dios, pero con tu ejemplo, insisto en esto, con tu ejemplo. Entonces, esta ley dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es, está enseñando claramente que los hijos son de Dios. Por lo tanto, nosotros como padres, Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. ¿Qué hemos hecho nosotros con nuestros hijos? ¿De qué manera nosotros les hemos instruido a nuestros hijos en el camino de salvación, en el camino del Evangelio? ¿De qué manera nosotros impulsamos a nuestros hijos para que ellos sirvan a Dios, para que ellos amen a Dios? Y no solo eso, sino que más bien para que ellos conozcan a Dios. ¿Cuál es el efecto y la influencia que nosotros como padres damos a nuestros hijos para que ellos conozcan a Dios? Importante. Si bien es cierto, José y María llevaban a su hijo al templo, ahí hay una influencia, ahí hay un ejercicio, ahí hay una manera, una actitud de poder enseñar a sus hijos el camino de Dios. Y hoy día, ¿de qué manera lo podemos aplicar hoy día? Hoy día, por ejemplo, si nosotros no incentivamos a nuestros hijos para que se conecten y escuchen la palabra de Dios, ya sea en el ministerio de niños, ya sea en el ministerio de jóvenes, que esos son los medios que hoy día nosotros tenemos, escasos medios, pero si esos son los medios que nosotros tenemos, tenemos que ser fieles a que nuestros hijos, hermanos, puedan ellos hacer el ejercicio de conectarse y escuchar la palabra de Dios, congregarse como iglesia, como congregación a través de estos medios. Pero si nosotros no estamos, si para nosotros no es importante el hecho de congregarnos y conectarnos, y quiero decirles algo con mucha tristeza, de verdad, con mucha tristeza, quiero aprovechar un poco la oportunidad de señalarles, hermanos míos, si para nosotros no es importante la oración, entonces, ¿qué vamos a esperar de nuestros hijos? Hablaba con un hermano el martes pasado, hermanos míos, se conectaron 8 personas. Oye, yo tengo que decirles, porque Dios me ha puesto como pastor de esta iglesia, de esta congregación, y tengo que decirles, hermanos, si hay 8 personas conectadas para orar los días martes, hermanos, ¿qué podemos esperar? Si yo veo aquí 54 personas conectadas, hermanos, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer? Yo no dudo de que ustedes oren en sus casas, pero ¿sabes qué? La Biblia dice textualmente, si nosotros nos congregamos a la oración como iglesia, entonces, hermanos, podemos marcar la diferencia, influenciar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos que la oración para nosotros es importante. Eso es influencia, hermano. Eso es ejercer influencia. Pero antes, siguiendo el ejemplo de José y María, tenemos que nosotros tener la costumbre, y llámese costumbre, sino el anhelo, la pasión de poder congregarnos. En este caso de poder conectarnos, hermanos, a orar, necesitamos, hermanos, oración. Como iglesia, como congregación, nosotros necesitamos orar. Los días martes a las 20 horas, congregados, orando al Señor, humillados delante de Dios. Por eso es importante, hermanos, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él se sometió. José y María fueron al templo. La lección que nosotros debemos sacar, ¿vas tú con frecuencia al templo? En una aplicación práctica, te conectas con frecuencia, no solo los domingos, no solo los miércoles, sino también los días martes a orar, sino también los días lunes cuando tenemos estudios especiales de varones, sino también durante la semana cuando hay alguna actividad en particular, a escuchar la palabra de Dios, hermanos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Es tiempo ya que despertemos del sueño espiritual en el cual todos nosotros nos encontramos. Y este tipo de congregación, de forma de congregarnos, ¿sabes qué? Esto no es buena ayuda porque nos está llevando a relajarnos y no hacer el ejercicio de ir y congregarnos en nuestro templo. Nos está relajando, estamos cómodos. Hermanos míos, recuerda esto, Dios mira el corazón. Yo les quiero animar, hermanos, antes de cerrar este paréntesis, yo les quiero animar para que usted nos podamos conectar. Estas 52 personas que yo veo aquí que se están conectando como día domingo, que ojalá también podamos tener los días martes a las 20 horas en oración.
Tenemos mucho por qué orar, hermanos, mucho por qué orar. Como congregación me refiero. Yo sé que usted ora, no pongo en duda eso, pero como congregación, hermanos, necesitamos orar. Como iglesia del Señor necesitamos orar. La tercera cosa importante o la tercera ceremonia que Jesús cumple aquí, cierre de paréntesis a lo que decía anteriormente, la tercera cosa que cumple aquí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la purificación después del parto que tenía la mujer. Dice el Levítico en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, dice. Conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces esto era lo que decía la ley judía concerniente al parto de la mujer. 33, bueno, al 7º día, dice, era considerada inmunda. Y al 8º día, dice, al 8º día debía circuncidar al bebé, que es lo que sucede aquí. Y 33 días la mujer debía estar en su casa en el rito, dice, de la purificación. Después de eso, entonces la mujer debía traer, en su caso, más pobre. Y esto también nos demuestra que Jesús nació en una familia pobre, que era José y María, porque ellos, dice, debían traer un cordero para holocausto, para expiación, dice. Si no tenía, no le alcanzaba para tener un cordero, entonces dice, o no tenía lo suficiente para un cordero, entonces tenía que tomar 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Pues Jesús aquí, o José y María llegan con 2 tórtolas y un palomino, dice, para presentar en holocausto, en obediencia a la ley judía. Lo que nos indica entonces, primero, la obediencia a las tradiciones judías, y número 2, dice, la pobreza que José y María se encontraban, y en el contexto en donde Jesús vino a nacer y vino a desarrollarse. Entonces, nosotros vemos aquí que al nacer en un hogar pobre, entonces podemos decir, podemos mirar de que realmente José y María, Jesús, porque recuerden ustedes que después de la consumación del matrimonio, después que nació Jesús, José y María hicieron vida marital, en donde ellos tuvieron hijos e hijas. Y a lo que voy, que ellos conocían claramente el valor del dinero, de lo recaudado, de los recursos que tenían. Recuerden ustedes que José era carpintero. La carpintería era un oficio de mediana regularidad en el tiempo, entonces de mediano ingreso, por decirlo de alguna manera. Entonces, a lo que voy yo, que dentro de una familia humilde, entonces se conocía muy bien el valor de la administración de los recursos. Es decir, que para gastar, no sé, un dinero, ellos debían ser buenos administradores y sacar bien sus cálculos. Es decir, que era muy difícil ganarse la vida en aquel tiempo como ahora, por lo tanto, esto también hacía de José y María buenos administradores de los recursos que Dios les daba. Llevado a una aplicación práctica, hermanos, también nos enseña el Señor que cuando estemos pasando por necesidades y seamos nosotros asediados por las preocupaciones, nunca se te olvide que Jesús nos entiende y que Jesús sabe muy bien lo que estamos pasando, viviendo, y que Jesús también nos da esta administración y Él también nos provee para nuestras necesidades. Pero también debemos entender que que los recursos debemos ser sabios para poder administrarlos. Otro detalle importante que nosotros miramos aquí es que
Como está escrito, dice el versículo 23, en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Si bien es cierto, Jesús es Dios, habitó entre los hombres, vivió entre los hombres. Jesús fue un hombre a quien, en este caso que estamos mirando aquí, José y María, vieron que era importante cumplir la ley de Moisés, circuncidando a Jesús, llevándolo al templo, llevando también de acuerdo a sus tradiciones estas tórtolas y palominos que la ley exigía. Lo que vemos nosotros aquí que es muy importante la costumbre, la influencia que el padre pueda ejercer sobre su hijo desde temprana edad. Desde temprana edad. Yo creo personalmente que el hecho de presentar a los niños al templo, de ahí viene la tradición o la costumbre o no sé cómo llamarlo, lo que nosotros hacemos como iglesia, de presentar a los niños a Dios. Quiero especificar algo, que la iglesia del Señor no bautiza a los niños, sino que los presentamos, posiblemente de acuerdo a esta tradición. ¿Qué significa eso? Que tomamos a los bebés nosotros y oramos por ellos, pero también oramos por los padres, porque los padres son los directamente responsables de guiar e instruir al niño en el conocimiento, en la instrucción de Dios, en generar no solamente los recursos físicos para que ese niño pueda desarrollarse físicamente, sino que mayormente importante es la influencia que esos padres van a ejercer espiritualmente sobre su hijo. Cuando nosotros presentamos a los bebés a Dios y oramos por ellos, como así también Jesús lo enseña, en el tiempo que Él desarrollaba su ministerio, de la misma manera nosotros los padres desde edad temprana debemos nosotros guiar e instruir a nuestros niños para que ellos puedan conocer de Dios, hermano. No es una ceremonia religiosa, yo quiero dejar súper claro este punto. No es una ceremonia religiosa, ni qué bonito, qué buena onda que el pastor pueda orar por los niños. Hermano, esto no es una ceremonia, esto no es una ley, sino que esa es su responsabilidad. Esa responsabilidad recae sobre usted como padre, quien trae a su hijo para presentarlo a los pies de Cristo. Usted le está diciendo al Señor: Señor, aquí está mi hijo, lo entrego a ti. Dame sabiduría a mí como padre para poder yo guiar a mi hijo, enseñar a mi hijo. Pero hoy día nosotros vemos todo tergiversado. Por ejemplo, leía una publicación hace poco que la compartí con algunos de ustedes, que decía lo siguiente: más vale castigar a tu hijo 5 minutos en un rincón, castigar a tu hijo 5 minutos en un rincón, que cuando después crezca, tener 20 años en la cárcel por indisciplinado. Hoy día el mundo está así, hoy día no quiere disciplina sobre los hijos. Hoy día el mundo, y especialmente creyentes, no están, perdonando la expresión, ni ahí con llevar a los hijos, a los hijos pequeños, para que puedan ser ministrados por la palabra de Dios. Aquí en esta iglesia hay un ministerio de niños que se enfoca claramente en enseñar la palabra de Dios a los niños, a los pequeños, a los de temprana edad, a los que vienen recién aprendiendo a hablar, a los que vienen recién ahí creciendo e inmediatamente entendiendo la importancia que esto significa de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y es por eso que estamos condicionados de esta manera. Pero hermanos, eso no quiere decir que nosotros no hacemos actividades para niños. Eso no quiere decir, el ministerio de niños específicamente se dedica a hacer sus videos para enseñar la palabra de Dios a los pequeñitos, a los más pequeñitos, que ahora creo que están enseñando personajes bíblicos. Están hablando acerca de los personajes bíblicos. Y también el otro grupo un poquito mayor están hablando acerca de los atributos de Dios.
Y yo veo que el Ministerio de Niños se está capacitando, se está desarrollando y van a hacer un taller para seguir capacitándose, para poder enseñar de la mejor manera efectiva, simple y directa y profunda la palabra de Dios a nuestros niños, porque la iglesia del Señor no tiene una guardería, no cuida a los niños, no entretiene a los niños, enseña la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero hermanos, qué triste es poder ver que padres que se dicen ser cristianos, no les interesa a los niños, les interesa otras cosas, no lo que sus niños puedan aprender. Hermanos, examina tu corazón, que podamos seguir el ejemplo de José y María, que por último no es lo ideal, pero por último podamos nosotros, por costumbre, no es lo ideal, insisto en esto, pero por costumbre nosotros podamos sentar al niño ahí frente a un video cristiano por lo menos. Porque estamos viviendo en tiempos en donde Satanás está ganando mucha ventaja sobre nuestros hijos. ¿Y a través de qué plataformas está ganando Satanás ventaja sobre nuestros hijos? A través del celular, a través de los juegos nocivos que hay en nuestros celulares, a través de nuestros juegos que tienen una doble intención satánica, maléfica, malévola, y una intención cruel que destruye a nuestros niños, destruye la conciencia, destruye sus pensamientos. Y la iglesia. Hermano, yo les quiero animar para que usted pueda tomar conciencia. Y usted como padre, siéntese con su hijo a ver los videos, los recursos bíblicos que aquí en la iglesia se transmiten. Tal vez, a lo mejor su hijo no va a entender, pero a lo mejor la palabra de Dios va a llegar a usted, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, primera cosa que debemos entender, orar por nuestros hijos. Número 2, no solamente orar por nuestros hijos. Número 2, hay que llevarlos a Dios. Hay que llevarlos a Dios. Hay que presentarlos delante de Dios. Número 3, si su hijo está lejos de Dios, si usted ya es una persona que ya perdió mucho tiempo y dio mal ejemplo a sus hijos, Dios no se equivocó al llamarlo a usted. ¿Qué tiene que hacer entonces usted para que su hijo vuelva al camino? Usted tiene que orar por su hijo. ¿Para qué? Para que ellos se acerquen a Dios. No los deje de lado. No los deje de molestar. No los deje de amonestar. No los deje de incomodar. Hábleles con amor, con misericordia. Hábleles a ellos. Usted tiene hijas ya formadas, hijos formados, hijos casados, que no están siguiendo a Dios, pero usted sí, como abuelo, como padre, usted sí está siguiendo a Dios. Entonces usted no pierda oportunidad de compartir con sus hijos, con sus nietos, la enseñanza, la palabra de Dios, la instrucción de Dios, porque no se vienen tiempos mejores. Usted puede decir, bueno, ellos ya son adultos, yo ya hice mi trabajo, ellos ya son adultos, y ¿sabe lo que hacen? No, Señor, no tienen idea de lo que están haciendo. Usted sí tiene idea. Usted como padre sí tiene idea. Como José y María llevaron a Jesús ante el templo para presentarlo de acuerdo a su tradición judía, usted también como padre, como madre, tiene que llevar a sus hijos y ponerlos en oración. Y no solamente ponerlos en oración, hacer el ejercicio físico de sentarse con ellos, escuchar la palabra de Dios, de darles tareas a sus hijos mayores. Hijo, escucha este estudio por favor. Y después preguntarle a su hijo, ¿qué te habló el Señor? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que? Etcétera. Pero formar los diálogos, formar la instancia, porque eso es ganar ventaja. No crea usted que un estudio bíblico milagrosamente va a cambiar la vida de su hijo. Muchas veces el estudio bíblico puede ser solamente un puente para que usted como padre se acerque a su hijo y usted como padre le comente qué es realmente Jesús o que lo que Jesús ha hecho en su vida le comente a su hijo. Porque eso es vivencia, esto no es religión, es vivencia. Y algo muy importante también que usted sepa, cuando usted presenta a su hijo delante de Dios, usted está diciendo, Dios, te presento a mi hijo y dame fuerzas a mí, dame sabiduría, dame instrucción para guiar a mi hijo en el desarrollo espiritual. Y esa es su tarea, ese es su trabajo. Siguiendo la lectura aquí en Lucas capítulo 2, versículo 25, dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Primero aquí lo que vemos que estaba este hombre piadoso, dice, estaba este hombre en Jerusalén, un hombre justo y un hombre piadoso, que se llamaba, dice, Simeón. Fíjese en este detalle, por favor. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Primero, debemos ponernos en contexto. El contexto es que todo Israel estaba lejos de Dios, viviendo de una manera totalmente religiosa, viviendo de una manera totalmente farisaica, legalista, en fin, completamente lejos de Dios. ¿Por qué podemos decir lejos de Dios? Porque nació el Salvador entre ellos y ellos, con todo su conocimiento teológico, tradicional, judío, legalista, no se pudieron dar cuenta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no estaba todo perdido, y eso es lo que yo quiero rescatar en esta mañana. No estaba todo perdido en Israel. Toda la gente en Israel no estaba toda en rebeldía contra Dios, sino que habían unos pocos. Dentro de estos pocos estaba este hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel. Y que este hombre justo y piadoso dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él se pudo dar cuenta de que a quien tenía en sus brazos, ¿quién era? Al ungido de Jehová. Pero también, como si el Espíritu Santo estaba sobre él, también el Espíritu Santo le había revelado que él no se iba a morir sin que antes viera al ungido de Dios. La otra cosa interesante que vemos aquí en el versículo 27 en relación a este hombre Simeón, dice, y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Movido por quién dice? Por el Espíritu Santo de Dios. Primero, el Espíritu Santo estaba sobre él. Segundo, el Espíritu Santo le había revelado que él no se iba a morir hasta que viera al ungido de Dios. Número 3, el Espíritu Santo lo movió a la acción. ¿Lo llevó dónde? Al templo, porque ese era el día exacto en donde él iba a ofrecer a Dios al ungido. Él lo iba a presentar al ungido de Dios, al que iba a salvar al mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Yo veo tres cosas importantes aquí en esta enseñanza. Número 1, el Espíritu Santo estaba sobre ¿quién? Sobre un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Número 2, el Espíritu Santo le había revelado que él no se iba a morir hasta que pudiera ver al ungido de Dios. Y número 3, el Espíritu Santo lo movió. Hermanos míos, nosotros, si bien es cierto, hoy día estamos viviendo en tiempo de gracia, en donde la iglesia del Señor es movida, dirigida por el Espíritu Santo. Se supone que eso es así. Estoy hablando en términos generales, pero muchos de nosotros, hermanos, ni siquiera somos justos ni piadosos. Debemos ser justos y piadosos, debemos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que podamos pedir a Dios que Él nos bautice, que Él nos llene con su Espíritu Santo, porque al tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, eso provoca, ¿sabes qué? Provoca pasión, provoca anhelo, provoca deseo de buscar a Dios, de estar cerca de Dios, de estar en comunión con Dios. El Espíritu Santo de Dios provoca lo que se llama el poder, dinamita. ¿Sabe lo que significa cuando el Espíritu Santo de Dios bautiza a una persona? Dinamita. ¿Qué hace una dinamita? Cuando tú ves películas de guerra o ves el estallido de una explosión, de una dinamita, ¿no es cierto? Ya sea en las regiones mineras, qué sé yo, cuando estos hombres ponen dinamita en ciertos lugares y llega el momento en que, ¿qué hace la dinamita? Explota. Cuando explota, ¿qué hace? Transforma. ¿Qué transforma? Transforma el lugar. Destruye el lugar. Transforma el lugar. Pues el Espíritu Santo, hermanos míos, sobre una persona que busca incesantemente el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en su vida, transforma sus pensamientos, transforma su corazón, transforma sus actitudes, su costumbre, su acción. Eso es lo que hace. Pues el Espíritu Santo de Dios en ese tiempo, que no es muy
diferente a estos tiempos que nosotros estamos viviendo, porque hoy día nosotros estamos viviendo peor que en el tiempo de Israel, de aquella época cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy día no solamente estamos viviendo en rebelión, sino que hoy día nosotros estamos viviendo en apostasía. Apostasía es apartarse de Dios, alejarse de Dios. Apostasía es perder o dejar de valorar los principios de Dios. Ya no nos interesan los principios de Dios. Uno de los principios fundamentales de Dios, ¿sabes cuál es? El temor de Dios. El temor de Dios. Hoy día hay gente que ni siquiera tiene temor a Dios en sus vidas. No tiene temor de Dios. Eso es apostasía. Y eso es una señal de los últimos tiempos. Pues volviendo al punto aquí, en medio de toda esta apostasía, en medio de toda esta ceguera espiritual, en medio de todo este desánimo espiritual que está sucediendo en la iglesia del Señor, hermanos míos, Dios quiere usar tu vida. Dios quiere hacerte como este hombre Simeón, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere revelar, quiere transformar tu vida, tu corazón, tu mente, tu acción, tu costumbre, tu forma de vida, tu estilo de vida. Y número 3, el Espíritu Santo te quiere mover para que podamos marcar la diferencia en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en donde Dios nos ha puesto. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en medio de esta generación idólatra, pagana y perversa, maligna y perversa, dice. El Espíritu Santo, como este hombre, te quiere mover, te quiere guiar. Versículo 27 dice, y movido por el Espíritu Santo, ¿quién? Simeón, dice, inquietado por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando él está en el templo esperando, movido por el Espíritu Santo, aparecen los padres del niño Jesús, quienes lo traen al templo para hacer conforme al rito de la ley. Entonces, cuando me imagino yo este viejito Simeón ve a este matrimonio entrando, yo creo que su corazón comenzó a latir un poquito más fuerte, ¿no será? Yo creo que este viejito que estaba ahí esperando este matrimonio, su corazón comenzó a latir y decir, ¿será, no será? Dios mío, ¿será, no será? Dios mío, qué maravilloso, Dios, me has dado el privilegio, pero no estoy seguro, no quiero pasarme de películas, no quiero pasarme esto. Y mientras se acercaba, dice, versículo 28, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mira las palabras de este anciano hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Le dice Dios, ahora despides a tu siervo en paz, ahora me puedo ir en paz de este mundo. Pero mira lo que agrega, conforme a tu palabra. O sea, aparte de ser bautizado por el Espíritu Santo, aparte de que el Espíritu Santo le haya revelado a él de que él no iba a ver la muerte hasta que viera al ungido de Dios, aparte de que él fue movido por el Espíritu Santo, él comprueba otra cosa mayor aquí, el cumplimiento a la palabra de Dios. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Conforme a qué dice? Conforme a tu palabra. Subraye eso, por favor, conforme a tu palabra. Este anciano hombre de Dios creyó en la palabra de Dios. Se mantuvo fiel en la palabra de Dios. No se movió de su lugar, fue movido por el Espíritu Santo de Dios. Y quiero rescatar otra cosa interesante, por favor. Aquí póngame atención. No importa la edad de este caballero, no importaba la edad, era un anciano ya. Pero era un anciano que estaba sometido en alma,
en cuerpo, en espíritu, a la voluntad perfecta de Dios. Porque eso es lo que quiere decir el versículo 27, cuando dice el versículo 27 que fue movido por el Espíritu. O sea, en otras palabras, este viejito no fue mañoso, para que me entienda bien, porque hay viejitos que son mañosos, llevados a su idea, conforme a su voluntad, y algunos se justifican diciendo, es que yo ya me crié así, soy así, voy a morir así. No, Señor, si tú piensas de esa manera, entonces, por favor, con mucho respeto, amor y cariño, pero mi anhelo es exhortarlo. Entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no ha transformado su vida. Porque sigue haciendo lo que bien le parece. Una de las características de la rebelión de Israel, ya lo vimos en los Jueces, una de las características del pueblo de Israel es hacer, ¿se acuerda? Lo que cada uno hacía, lo que bien le parecía. Dios ya no estaba en él. Una persona que es guiada por Dios, una persona que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, anda en la voluntad perfecta de Dios y se mueve de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le está hablando. Y la otra cosa que comprueba, como vemos aquí, comprueba que la palabra de Dios es verdad, es viva, es eficaz y se cumple, dice. Y versículo 30, mira las palabras de este anciano hombre. Dice, versículo 29 y 30, para retomar la idea ahí. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. O sea, no solamente este anciano hombre es bautizado, es lleno, del Espíritu Santo de Dios. No solamente el Espíritu Santo le reveló ahí que él no iba a ver la muerte antes de ver al ungido de Dios como promesa de Dios. No solamente este anciano hombre fue movido por el Espíritu Santo de Dios. No solamente este anciano hombre comprobó la eficacia, la verdad, el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. No solamente comprobó estas cosas, sino que él fue un hombre que vio, tenía en sus brazos, vio a Dios. Vio a Dios, hermanos. Y él dijo, hoy día yo puedo morir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, hermanos míos. ¿Sabes cuál es la diferencia que nosotros hoy día tenemos con este hombre, Simeón? Que nosotros tenemos mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad que este hombre. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no solamente hemos visto, no solamente hemos comprobado a Jesús de Nazaret en medio nuestro, que nos ha salvado. Hemos visto su muerte. Hemos experimentado que por su muerte nosotros hoy día tenemos salvación, esperanza y vida eterna. Algo que este hombre no vio. Pero este hombre se conformó solamente con tener al ungido de Dios en sus brazos. Nosotros hoy día tenemos al ungido de Dios, ¿sabe dónde? En nuestro corazón. Tenemos al ungido de Dios en nuestro corazón. Pero estamos viviendo como en tiempos del pueblo de Israel, totalmente indiferentes. Debemos despertar del sueño. Debemos ser hombres y mujeres que podamos pedir al Espíritu Santo de Dios que llene nuestra vida, que nos dé ese poder sobrenatural y que podamos nosotros comprobar como este hombre la realidad, la verdad, el cumplimiento de la palabra de Dios. Que podamos decir como este hombre, Señor, ahora podemos irnos en paz porque hemos experimentado. Como dijo Juan también, el apóstol Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo divino. Lo que hemos tocado, hemos visto al Salvador.
Hemos experimentado al Salvador. No solamente lo hemos visto, sino que hemos experimentado nosotros al Salvador, a nuestro Dios. La otra cosa importante que muestra aquí el versículo 31, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz, dice, para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Cuando dice luz para generación de los gentiles, para revelación de los gentiles a los gentiles, ¿a quién crees tú que se está refiriendo? A tu vida, a mi vida. Nosotros somos gentiles. Luz nos resplandeció en nuestro corazón. Nos transformó. Primero nos perdonó de todos nuestros pecados. Segundo, nos transformó, nos da esperanza y vida eterna para un día estar con Cristo en la eternidad. Tercero, debemos perseverar y permanecer en esta comunión con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 33. Mientras José y María estaban sorprendidos, impactados, dice, y José y su madre, versículo 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Imagínense. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En este paréntesis que da aquí, posiblemente se corrobora que María haya sido la que le esté dando estos datos importantes a Lucas, el escritor. Porque solamente una madre que ha perdido a su hijo se puede dar cuenta del dolor que eso significa. Pero ¿saben qué? Yo conozco a madres que han perdido a sus hijos. Yo conozco a una madre muy cercana que ha perdido a su hijo. Es un dolor que ella describe muy fuerte, terrible, y yo me imagino que sí. Porque todos estamos, en forma natural, los padres, los hijos, obviamente están preparados en cierta manera para el deceso de los padres. Los esposos están preparados para el deceso de su cónyuge, que los lleva a ser viudos, los que pierden sus padres llegan a ser huérfanos. Pero ¿cómo se llaman aquellas madres que no están preparadas y pierden a sus hijos? ¿Cuál es el nombre? No hay nombre, no hay una calificación. Pues aquí María describe claramente lo que significó para ella la pérdida de su hijo, de su único hijo, Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Se está refiriendo a la muerte de Jesús y ese dolor terrible que ella sintió. Pero ¿sabes qué? No quiero dejar pasar la oportunidad. Si bien es cierto, hay un dolor fuerte en aquellas madres que han perdido a sus hijos. Hay un dolor fuerte, una espada fuerte que traspasa sus corazones. Pero también creo yo que los que somos hijos de Dios, los que tenemos esperanza, los que tenemos confianza en Dios, nuestros hijos no... Los que han muerto, los hijos que han muerto en Cristo Jesús, tenemos la esperanza de un día volver a verlos en la eternidad. Yo he perdido seres queridos, amigos, he perdido a mi padre, a mi abuela, gente muy cercana a mí, gente que me ha enseñado, me ha instruido en el ministerio. Pero ¿sabes qué? Si bien es cierto, no los puedo ver, pero yo les puedo decir de manera muy personal, muy cercana, muy íntima, la esperanza que yo tengo, que algún día los voy a ver en la eternidad, que algún día yo me voy a reencontrar. ¿Sabes lo que pienso? Que ellos están en un largo viaje, porque ellos no mueren. ¿Sabías tú? Los que mueren en Cristo Jesús no mueren. Mueren una vez físicamente, pero viven dos veces, porque ellos están en la eternidad, porque nos vamos a encontrar con ellos. ¿Sabías tú? Esa es la esperanza que el creyente tiene. Esa es la esperanza que tenemos, que nos vamos a reencontrar con ellos, vamos a estar con ellos. Cierre de paréntesis aquí. Entonces, cuando está diciendo Simeón acerca de Jesús, también dice aquí, nos da una gran verdad. Nos dice aquí que una gran espada, dice,
traspasará su corazón. Jesús dijo en Juan capítulo 9, versículo 39 al 41, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesús, el gran juez, va a venir a juzgar. ¿A quiénes va a venir a juzgar? Va a venir a juzgar a todos aquellos que a pesar de conocer a Dios, viven en desobediencia. Que ojalá vivamos en obediencia. Que ojalá esta mañana podamos enmendar nuestra mente. Podamos enmendar nuestro camino. Si este año 2020 no anduvimos como Dios, no anduvimos con Dios como Dios nos enseña que debemos andar con Él, pues tenemos, si Dios quiere, todavía no termine el año. Si el próximo año, porque esto también, hermanos míos, puede ser la última Navidad que nosotros podamos celebrar, no lo sabemos. Pero sí debemos tener algo claro, hermano. Debemos vivir conforme y de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, perseverando constantemente en comunión con Él. Padres, influencien a sus hijos a buscar a Dios, no solamente con palabras, ni con autoridad, ni alzando la voz, sino con el ejemplo. Sentándote tú con tus hijos a escuchar la palabra de Dios. Hazlo un par de veces y vas a darte cuenta que después se va a hacer un hábito en sus hijos en escuchar y se le va a crear en ellos una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Pero primero tienes que hacer el ejercicio. Si para ti Dios no es importante, no esperes que para tu hijo sea importante. Debes hacer cambios radicales en tu vida hoy, antes que termine el año, si bien es cierto. La otra cosa importante es que vemos nosotros aquí que dice el libro de Hechos, si bien es cierto, María, la madre de Jesús, tenía este tremendo dolor en su corazón. Mira, en Hechos capítulo 1, versículo 12 aparece algo muy interesante aquí. Hechos capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. Pon atención aquí, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, pon atención aquí, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué dice? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué pasó ahí en este hecho? ¿Qué pasó? Primero estaban todos reunidos. ¿Qué estaban haciendo ahí reunidos? Estaban recordando tiempos pasados, victorias pasadas, batallas pasadas, derrotas pasadas. ¿Qué estaban recordando? Simplemente ellos estaban perseverando. Hermanos, pues, por favor subraya esta frase. Perseverando unánimes en oración y ruego. Es lo que tenemos que hacer como congregación. Perseverando unánimes en oración y ruego. Luego dice con las mujeres, ¿y quién más estaba ahí? María, la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Y qué sucedió después de este hecho posterior? ¿Qué sucedió ahí en el aposento alto? Vino el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas, el cual llenó toda la casa. Les llenó de poder, dinamita, transformación en sus vidas. Vino el Espíritu Santo, transformó sus mentes, sus corazones, sus acciones, sus vidas. Les dio de nuevo, les dio valentía, les dio valor y murieron de una manera martirizada. Eso es lo que nos falta hoy día, hermano. Pero les quiero llevar a este punto. María, si bien es cierto, describe a Lucas aquí un gran dolor que tenía en su corazón al ver a su hijo Jesús de Nazaret crucificado, muerto como un delincuente. Pero nos imaginamos también la sorpresa que se debió haber llevado María, la madre de Jesús, cuando después de haber visto a su hijo muerto en la cruz del Calvario y sepultado en un sepulcro, imagínate la sorpresa que ella pudo constatar al ver a su hijo vivo entre los muertos, resucitado, siendo el primogénito, hermanos. Yo les quiero decir a todas aquellas madres que han perdido a sus hijos y que tienen la convicción que sus hijos están en el cielo, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe,
no pierdas la confianza. Manténgase firme en esta vida. Manténgase perseverando. Usted que ha perdido a su hermano en Cristo Jesús, manténgase perseverando en la comunión personal con Dios. Porque un día, no muy lejano, un día vamos a estar reunidos todos en la eternidad, en aquella gran mesa que es más grande que la mesa del T-Club, en aquella gran mesa, dice, donde hay un lugar que tiene tu nombre, pero debes vencer, pero debes perseverar, pero debes ser vencedor. Así que la única manera de poder vencer para estar en aquel lugar es perseverando, manteniendo una comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 36 al 38 y último, dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mira, una mujer de casi 84 años, aquí viuda, que ella dedicó 100% su vida al servicio en el templo, en oración y ayuno. Si bien es cierto, las viudas estaban completamente desprotegidas de la ley, no tenían previsión social, estaban completamente desamparadas, incluso había algunos judíos inescrupulosos que abusaban de ellas, pero esta mujer, dice, viuda, dedicó 100% su tiempo al servicio de Dios en el templo, en oración y ayuno. Oración y ayuno. Otra facultad que tenía esta mujer o capacidad de Dios era que esta mujer era profetisa, tenía el don de Dios, dice, de declarar e interpretar, dice, el mensaje de Dios. Ana, no solamente la madre de Samuel, no solamente cantó alabanzas a Dios, Ana, aquí, no nada que ver la mamá de Samuel, me equivoqué, pero Ana dice, no solo cantó alabanzas a Dios por ver a Jesús de Nazaret, sino que lo divulgó a muchos en el pueblo, divulgó, profetizó, habló. Jesús de Nazaret está entre nosotros, el Mesías, el ungido de Jehová. Jehová salva, Jehová salvación, el ungido de Dios está en el templo hoy día, está en estos momentos siendo presentado por Simeón, está su padre José, María, el ungido de Dios. O sea, ella expandió esta noticia de haber visto al ungido de Dios. ¿De qué manera tú, que tienes, no solamente has visto al ungido de Dios, sino que lo tienes en tu corazón, está en tu corazón según tú dices? ¿De qué manera entonces tú lo promulgas? ¿De qué manera tú lo predicas? ¿De qué manera tú lo anuncias a otros? ¿De qué manera tú anuncias a Cristo Jesús que está en tu corazón? ¿De qué manera tú lo anuncias en tu familia, en la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus familiares, en tu vecindario, en donde Dios te ha puesto? ¿De qué manera lo anuncias? Porque esta mujer simplemente vio y anunció. Tú tienes a Jesús en el corazón, mayor responsabilidad. Tenemos que anunciarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que marcar diferencia, hacer presencia. Jesús de Nazaret, pero primero debes tener la convicción que Jesús está en tu corazón, de que Jesús está en tu corazón. La actitud de Ana nos enseña que todos aquellos a quienes se nos ha revelado el Señor Jesucristo, su amor, su gracia, su misericordia, su conocimiento, debemos compartirlo con otros. Lo que de gracia hemos recibido, entregarlo también de gracia, viviendo una vida de paz, de amor, de gozo permanente. Imagínate la alegría. Y quiero cerrar señalando estos dos puntos importantes. Fíjense que tanto Simeón como Ana, hija de Fanuel, profetiza en el templo de Dios. Ambos hacían un ejercicio muy importante. Primero, estaban en oración y ayuno. Estaban en oración y ayuno. Debemos estar en oración y ayuno, hermano. En oración y ayuno en estos tiempos. Los días martes nos reunimos como congregación. A las 20 horas. ¿Qué hacemos ahí? Oramos. Por nuestra nación. Por nuestros gobernantes. Por la iglesia. Por algunos hermanos que están padeciendo necesidades, tribulaciones. Por los débiles en la fe, por los descarriados, por los que no conocen a Cristo. Oramos porque creemos que esta iglesia debe marchar de rodillas. Si no lo hacemos, hermano,
debemos esperar entonces en qué va a terminar todo esto. No seamos pesimistas, sino que seamos un poco animosos en esto. Les invito martes a las 20 horas a orar, hermano, a orar unos por otros, a compartir lo que de gracia el Señor nos ha revelado. Damos gracias a Dios en esta mañana y oramos a Dios por su palabra. Gracias te doy, Señor, esta mañana por darnos esta gran enseñanza de lo que verdaderamente significa tu nacimiento, recordar tu nacimiento, que no solo lo recordamos, sino que más bien, Señor, vemos tu amor, tu gracia a través de esta gran revelación que tú nos has dado, en donde tú nos das perdón, en donde tú nos restauras, Señor, en donde tú nos llevas a tus pies, Señor, porque no hay otra cosa más importante que estar a tus pies, postrados delante de tus pies, Señor, para perseverar, para poder permanecer en comunión contigo, porque contigo queremos ser vencedores, Señor, para un día estar contigo en la eternidad, Señor. Danos fuerza, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras carnalidades. Perdónanos, Señor, por no olvidar el pasado, porque muchos de nosotros no olvidamos el pasado. Tu palabra nos dice que debemos olvidar el pasado, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está por delante. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en el arado, Señor, el cual tú nos has puesto, para ser dignos del reino de los cielos, como dice tu palabra. Danos ese deseo, bautízanos con tu Espíritu Santo esta mañana. A todos los que están aquí a través de esta pantalla, Señor, yo te ruego que tú los bautices, nos bautices, llénanos con tu Espíritu Santo, para que haya un poder transformador de mente, de corazón y de acción, Señor. Que podamos ser transformados, Señor, y podamos marcar presencia en este tiempo a través de la oración, Señor. Bautízanos con tu Espíritu Santo, lo pedimos esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga sus vidas. Que podamos meditar, reflexionar y repasar y seguir leyendo esta hermosa porción de la Escritura que hemos visto esta mañana. Fíjense que estos dos hombres, estas dos personas ancianas, Simeón y Ana, todavía ellos están perseverando en la comunión de Dios, por Dios, en Dios, siendo llenos del Espíritu Santo. Usted es adulto mayor, yo también voy a ser adulto mayor, si el Señor no viene antes, pues el Señor me enseña a perseverar en comunión con Él, a ser sensible a la voz de Dios, a ser lleno de su Espíritu Santo, a poder conocer de su palabra, recibiendo su revelación en mi vida, y número 3, a ser movido por su Espíritu Santo. Como Ana, poder anunciar a otros lo que realmente Jesús ha hecho en mi vida durante todo este tiempo que le he dedicado a Él, que le he servido, que me he rendido a Él. Usted como adulto mayor tiene mucho que entregar, mucho que entregar. Y más aún, mayormente, no su experiencia, sino más bien su experiencia en relación personal con nuestro Señor Jesucristo, en comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde, bendecidos sean todos ustedes. Si usted quiere ofrendar y diezmar, pues ahí en pantalla están los datos para que usted pueda dar su diezmo y ofrenda. Con gozo, con gratitud, si usted está conectado por primera vez, no se sienta comprometido, esto no es para usted, no estamos sacando su dinero ni obligándolo, eso es un compromiso que todos nosotros como creyentes tenemos delante de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde, les invito a que se mantengan ahí, porque vamos a pasar va a pasar un video de algunas personas en donde entregamos un regalito, un presente de Navidad. Quiero dar los agradecimientos especialmente a todos mis hermanos y hermanas que nos ayudaron en la confección de estas bolsitas, especialmente a mi esposa, quien ella tuvo la idea de poder hacer este presente, estos regalitos como iglesia, y fue maravilloso, fue muy bendecido al ver a mis hermanos y abrazarlos, a tener un tiempo con ellos. Para mí fue muy especial, así que quiero agradecer
especialmente públicamente a mi esposa por esta idea que tuvo, a Lorena Ramírez también, a César, a Lucrecia también, que nos ayudó en la confección de estas bolsitas. Tuvimos algunos días ahí de compartir con ellos, de tener un tiempo con ellos en la palabra de Dios. Fue muy lindo. O sea, la bolsita era la excusa, porque la verdad es que Dios tenía un plan detrás de poder compartir con nuestros hermanos. A Eric también, a Eric Ramírez quiero agradecerle públicamente también su buena voluntad que tuvo de poder acompañarnos en comprar algunas cositas, es decir, a toda la familia Ramírez, Cerón Ramírez y Ramírez Acuña también. Que Dios les bendiga mucho, son una gran bendición, especialmente para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, y a todos mis hermanos también, a Cristian Canto, su esposa Soledad, que también ellos tuvieron el trabajo de poder ir casa por casa repartiendo estas bolsitas, orando por ellos. Que Dios bendiga a mis amigos, mis hermanos, a Cristian, a Soledad también, un sacrificio, a Segundito también, Burga, que también fue a repartir. Que Dios le bendiga su buena voluntad, Dios bendiga su trabajo a él, también a Carlos Rodríguez, que también fue a repartir también una ruta. ¿A quién más fue a repartir? Bueno, a todos mis hermanos que recibieron también estas bolsitas, que nos recibieron y nos atendieron en sus casas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que ojalá sigamos juntos en comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todos, hermanos. Si Dios quiere, nos volvemos a ver el próximo año. Pero ojalá, hermanos míos, antes que termine el año, veámonos el día martes 29 de diciembre. ¿Les parece? Bueno, mañana lunes continuamos la reunión de varones. Seguimos estudiando 2 de Pedro, capítulo 3. Todos los varones mañana invitados a las 20 horas a seguir estudiando. Pero el martes quiero invitar a toda la iglesia, hermano. Como última día de reunión de oración, 20 horas. Martes 20 horas. Reunámonos postrados delante de Dios, humillados delante de Dios, para ver si Dios nos oye, para ver si Dios escucha nuestras plegarias como congregación, como iglesia. Dios les bendiga, buenas tardes, los amo mucho. Bendiciones. No se vaya, vea el video, está muy lindo. Dios les bendiga, adiós.